Hola, bueno, hoy me encuentro en un lugar muy especial, no he ingresado, apenas voy a ingresar y estoy un poco asustada porque sé que se van a mover muchas emociones, ya les voy a mostrar de qué lugar se trata. Y bueno, quiero compartir un poco de mi vida con ustedes porque ustedes saben quién es Organizara, pero no saben de dónde viene toda esta historia. Entonces quiero hacerlos parte también del lugar que me enseñó a mí a ser organizada, donde crecí, que muchas personas me preguntan que por qué ese amor por el orden, ya van a saber por qué. Y bueno, voy a empezar a mostrarles este lugar. Estoy un poco asustada, la verdad, hace años no venía acá, tal vez voy a encontrar personas que hicieron parte de mi vida en el momento que estuve acá y nos van a ayudar también a contar un poco de la historia. Y bueno, vamos a ingresar. Bueno, este es el Club Rotario de Envigado. Acá fue donde crecí, justo en este lugar, cuando tenía 4 años. Me trajeron y en este lugar fue donde me recibió la directora, Esperanza. Acá me dejó mi mamá el día que cumplí 4 añitos y acá estuve hasta que cumplí los 12 años. Esta era la sala, acá era la oficina de doña Esperanza y acá, vamos por acá. Acá siempre estábamos muy entretenidos y estábamos en clases de natación, de teatro, de pintura, de costura, de manualidades. Y les voy a mostrar el lugar donde en algún momento, lo recuerdo porque fue algo que me gustó mucho, creamos un circo. Y siempre hacíamos los ensayos en este lugar y acá también bailábamos danzas. Siempre estuvimos en clases de baile y cada que habían eventos en el Parque de Envigado nos llevaban a las niñas del Club Rotario a hacer diferentes presentaciones. Entonces acá era donde nos daban las clases de danza, creamos el circo, veíamos gimnasia artística y bueno, acá todavía quedan algunos recuerdos. No sé si conocen el Club Rotario, es creado por rotarios, personas que tienen dinero y hacen de alguna manera no, hacen labor social. Y ellos fueron los que fundaron, crearon, construyeron este lugar. Cuando yo llegué acá al Club Rotario, lo estrené. O sea, inicialmente mi mamá me llevó a una casa, era una casa vieja que había en el Parque de Envigado. Allá inicié y luego llegamos acá, a este lugar, o sea, lo estrené. Ahí pueden ver los años que tiene este lugar porque ya se ve un poco deteriorado. Y bueno, un lugar que me trae muchos recuerdos, pero sé que van a haber lugares donde me voy a sentir más tocada. Acá hay muchos recuerdos, me imagino que fotos, está parte de mi historia acá guardada en todo este archivo. Bueno, vamos a continuar en otros espacios. Todavía se escuchan las voces de los niños que pues son la razón de ser de este lugar. Acá era el espacio donde almorzábamos, estaban las sillas pequeñas donde nos sentábamos cuando estábamos por ahí hasta los 6 años y luego nos pasaban a unas mesas más grandes que era donde nos enseñaban a manejar los cubiertos. Siempre todo fue muy organizado para, digamos, llegar a comer, siempre teníamos que tener las manos limpias, entonces siempre hacíamos filas para lavarnos las manos, comíamos y de inmediato hacíamos la fila para cepillarnos, todo era absolutamente organizado y eso fue lo que me enamoró
a mí del orden. O sea, el orden lo viví y lo aprendí en este lugar. Y trajo cosas tan positivas para mí que quise seguir poniéndolo en práctica, y ahora pues con mi hija, cómo no hacer lo mismo. Acá nos hicieron la fiesta de la primera comunión, nos celebraban todos los cumpleaños. En Navidad ese era el lugar donde se reunían todas las personas a compartir la Navidad. Algo que recuerdo que me gustaba mucho era que más o menos en octubre, noviembre traían el marrano, lo acabamos de engordar acá y lo perseguíamos todo el tiempo, o sea, era la mascota. Todas esperábamos ese tiempo para poder que trajeran el marrano y le poníamos su lazo, lo pintábamos, lo vestíamos, y era algo divertido que recuerdo mucho. Entonces, todo era a través de una campana. Cada que había una actividad o cambio de actividad, tocaban la campana y así entendíamos que teníamos que cambiar de actividad. Digamos, había un horario para todo, entonces si estábamos en la hora del almuerzo, luego teníamos una hora de descanso. Cuando se acababa la hora de descanso, tocaban la campana y ya sabíamos que teníamos que llegar, por ejemplo, a tomar el algo. Entonces siempre la señal era que escuchábamos la campana y sabíamos que había un cambio de actividad. Acá en este lugar estaba el costurero, estaban las máquinas de coser donde los viernes venían las rotarias y cosían y nos daban clases de manualidades. Nos daban clases de manualidades en este lugar. Obviamente ha cambiado mucho porque ya no es un internado, ya es un centro infantil, una guardería, ya están otras personas, entonces el manejo y el cuidado es diferente. Pero acá estaban todas las máquinas, estaba el taller de manualidades y acá arriba estaban los dormitorios. Todos estos eran los espacios de los dormitorios, que ahora ya no hay dormitorios. Y algo que me gustaba era que siempre que nos levantábamos 5:30 de la mañana, porque entrábamos a la escuela a las 7, teníamos que dejar la cama tendida independiente de la edad que tuviéramos. Y así lo supiéramos hacer o no lo supiéramos hacer, teníamos que tener ese hábito de tender siempre la cama. Los tendidos eran iguales, habían camarotes. Y los salones, porque son varios, los salones estaban organizados y las niñas estábamos como por edades. Las más pequeñas estaban en un cuarto, las más grandes en otro, porque las niñas estaban acá a partir de los 4 años hasta los 18 años. Y acá, que este era mi closet. Acá era donde yo guardaba lo único que me pertenecía, en este lugar, mis uniformes. Y siempre los viernes dejábamos los uniformes limpios y doblados. Las profesoras pasaban para revisar que así estuvieran los uniformes completos, doblados. Íbamos a la casa los sábados y los lunes regresábamos ya con todo listo. Entonces mire que el orden siempre facilitó todo en este lugar, porque éramos 150 niñas y donde no nos hubieran enseñado del orden hubiera sido un caos, o sea, esto no hubiera funcionado. Estos cajones eran blancos, recuerdo muy bien, y tenía el nombre, cada cajón tenía el nombre de cada niña, solo éramos niñas. Y ya cada una sabía, dependiendo la edad, era pues como la ubicación de su cajón. Obviamente las más grandes tenían los cajones más altos. ¡Ay, no! ¡Qué felicidad verte! Ángela, ¿cómo estás? Ay, ¿Qué más? Bien. no, ¿qué has hecho? Usted todavía por acá, aquí. fumándole a la vida. ¡Qué belleza! Por aquí es que hacer la cartelera. Sí. ¿Qué más? ¿Qué has hecho? Bien, entonces ¿con qué grado está? Con jardín. Vea, saluden. Diga Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué belleza. Bien. Por acá estoy haciendo un video pero qué bien. mostrando el internado, contando un poco de mi historia. Y bueno, acá recordando muchas cosas, Ángela. Sí, Imagínate. Muy gratificante.
sea, Sí. todo esto está alquilado pues para la de Las cosas cómo funcionaron, que cada cosa, pues como cada actividad tenía su horario, siempre la fila para cada actividad, que las niñas sabíamos dónde guardábamos la ropa sucia, dónde encontrábamos la limpia, cada una tenía su cajoncito, todo estaba como en su lugar. horarios muy establecidos. Siempre hubo muy buenos hábitos, entonces eso, digamos que para muchas niñas no funcionó y siempre fue una exigencia, para otras lo recibimos con amor y vimos la parte positiva de eso, y de ahí nace pues Organizara. Es una empresa que trabaja como con el orden, ayuda como a organizar diferentes espacios digamos en los lugares de trabajo y en las casas. Entonces a través de Organizara quiero mostrar como el porqué, el amor por el orden, que ya obviamente ha cambiado, ya no es un lugar pues tan organizado como era en ese momento, ¿cierto? Ya no es tan organizado, ya cambiaron pues como las personas que estaban, ya no es un internado sino una guardería y se maneja todo muy diferente. Pero es mostrar que, decirle a la gente que un internado no es lo que la gente piensa, que es maltratar a los niños, llevarlos a una cárcel. Para mí los mejores recuerdos y lo mejor que pude haber vivido fue acá. ¿Qué hubiera sido de mí donde yo no hubiera estado en este lugar, Ángela? ¿Te imaginas? Sí. Tengo mucho que agradecer a ustedes, al lugar, a Doña Esperanza, todo. Me llevo los mejores recuerdos y los mejores aprendizajes de este lugar. Sabe que sí, lo recuerdo mucho. Vea. Muchas gracias. Me la vengo a encontrar en el camino bien grande. ¿Sí? Bien grande. Sí. Toda mala clase, pero bueno. Toda mala clase. Toda mala clase. Le andaba toda mala clase. Bueno, acá los baños, acá entrábamos a bañarnos 5:30 de la mañana, solas, porque desde los 4 años que llegué acá aprendí a hacer mis cosas sola, todo, a peinarme, a cepillarme, a vestirme, a tender mi cama, a cumplir con los deberes, con todo lo que había que hacer en el lugar. Manitos. Hola. Manitos. Saluda. Ay, pero mire esta hermosura, dice que abrazándome, qué belleza, ¿ah? Ve. Qué hermoso. Bueno, acá, ya por acá podemos salir. Este salón también era un dormitorio. Acá dormían niñas de otra edad. Mi dormitorio quedaba en la parte de atrás. Vamos a ver si aún existe porque ya han pasado muchos años. Acá aprendí a patinar. Recuerdo que acá era una calle y nos tirábamos en patines a salir a la cancha. Los patines, todo era regalado, todo era donado, éramos niños que esperábamos que alguien nos diera. Porque obviamente llegamos acá porque nuestros padres no podían estar con nosotros, eran padres con escasos recursos. En el caso mío, mi mamá no podía estar conmigo por muchos motivos. Me trajo acá y fui esa niña que esperó que alguien le diera. Y por eso cuando en los proyectos les cuento que menos es más, que no es necesario tener tanto, que hay gente que espera porque no tiene nada, de verdad hay personas que en este momento no tienen nada, que están esperando desde un pan hasta con qué vestirse, un cuaderno para poder estudiar. Yo lo viví, a pesar de que era un lugar donde nos daban tanto porque recibíamos muchas donaciones, también se carecían muchas veces de muchas cosas. Igual como niña carecí obviamente de afecto en ese tiempo, pues fue un lugar muy lindo que me enseñó muchas cosas, pero ese vacío de no poder estar con mi mamá, no levantarme con ella, que mi mamá no me pudiera peinar para ir al colegio, que no fuera quien me empacara la lonchera, me recibiera al mediodía cuando llegaba del colegio, obviamente eso genera un vacío, pero pienso que a veces uno está mejor en estos lugares que con sus padres, y hay niños que sufren más estando con sus papás que en estos lugares. Y acá nos llenaron de mucho amor y estábamos tan entretenidos y aprendiendo todo el tiempo tantas cosas, que eso hizo que mi estadía acá fuera muy agradable y me llenara mucho. La verdad, siento mucho agradecimiento por este lugar. Todo eso era una manga hacia abajo
Y yo era una niña desobediente, acabaron de escuchar. Y lo que hacía era que a las 5, que todos teníamos que estar adentro ya viendo televisión, para acostarnos a las 6, veíamos un ratico de televisión, comíamos y ya dormir, pues una vez desobedecí, me quedé en esta manga y sufrí un accidente. Me corté todo el tendón de la pierna derecha, lo que generó que estuviera en silla de ruedas un tiempo. Acá hay fantasmas. ¿Sí? Pero ¿Dónde? Pues cuando está de noche. Cuando está de noche, ¿tú los has visto? ¿Y cómo son los fantasmas? Pues son transparentes. Transparentes, ¿y entonces tú cómo los ves? Pues tienen ojos rojos. ¿Sí? ¡Ay, qué hermoso! Entonces, ese día sufrí un accidente, me corté el tendón de la pierna derecha, lo que hizo que estuviera en silla de ruedas, en muletas un tiempo. Yo recuerdo que eso fue en semana, cuando mi mamá llegó el sábado y vio que yo estaba en esas condiciones, se asustó mucho, pero obviamente algo tenía que pasar en medio de tantas cosas que hacía uno de niño, que éramos plagas, la verdad, sí. Y teníamos el grupito como de niñas que estábamos siempre haciéndole maldades a las más pequeñas, pero bueno, hacía parte de la niñez y fueron cosas muy chéveres. En la parte de allá estaba toda la huerta, había una huerta gigante, eso era súper organizado. Saludemos a Josefina. ¿Cómo está el pollito? Esta parte de acá, que ya no hace parte del lugar, eran los dormitorios, y en el segundo piso también habían dormitorios. En la parte de arriba ya no existe, pero mi dormitorio era en este lugar. Recuerdo, acá la huerta, y daba toda la vuelta a la parte de atrás, era una huerta bastante grande, y había una actividad que era recoger todo lo orgánico de la cocina, llevarlo allá para poder hacer abono, y nosotras mismas abonábamos las plantas. Bueno, fueron 10 años acá donde viví demasiadas cosas, no se imaginan cuántas, pero todos fueron momentos muy agradables. Lo único que me generó a mí vacío grande fue no poder estar al lado de mi mamá, pero de alguna manera acá me dieron tanto amor y estuve como tan ocupada, tan entretenida, que cuando ya mi mamá llegaba los fines de semana yo ya no me quería ir con ella, porque veía que la vida acá era mejor que estando con mi mamá. Mi mamá no tenía un hogar, quiere decir que este era mi hogar, lo que yo aprendí de hogar lo viví acá. Cuando mi mamá me sacaba no había una casa donde yo llegara que dijera este es mi cuarto, esta es mi cama, esta es mi familia, este es mi papá. Entonces aprendí a ver este lugar como mi hogar y a quererlo, a valorarlo. Y muchas veces iba a la casa de la directora los fines de semana porque me amañaba tanto y aprendí a quererla tanto a ella, que ahora van a conocer a Esperanza, que fue como mi mamá y de alguna manera llenó ese vacío. Cuando llegué acá era una niña muy triste y la verdad no me gustaba compartir casi con los otros niños, siempre estaba como aislada, escondida. Y obvio, claro, uno de 4 años enfrentarse como a un lugar diferente que no conoce, lejos de su familia, con tantos niños. En ese tiempo acá yo nunca viví bullying, pero había niños de muchas edades, entonces para mí fue muy difícil socializar, y ahora lo que más amo, acá aprendí a socializar, a relacionarme con los demás, a respetar, a compartir, a ser amable. Aprendí de verdad cosas demasiado positivas. En esta puerta que ven azul al fondo es la parte de atrás del internado. Por ahí en fila nos íbamos hacia la escuela, caminábamos toda esta calle y al fondo íbamos a la escuela San Vicente de Paúl. Allá hice toda mi primaria, un lugar también muy chévere. Allá teníamos clases de natación porque acá en el internado no había piscina, y también íbamos al Politécnico. Bueno, recuerdo que venían a alfabetizar estudiantes del Politécnico y acá recibíamos clases de teatro, nos hacían bazares, nos hacían tiendas de dulces, nos enseñaban a hacer mazapanes, o sea, todo el tiempo, si no estábamos en la escuela, estábamos acá ocupadas haciendo alguna actividad. En ese
en esa poceta era donde nos cepillábamos, hacíamos las filas acá para cepillarnos, entonces ahí estaban todos los cepillos marcados, la crema dental, y ahí cogimos el hábito de lavarnos las manos para todo, o sea, si jugábamos nos lavábamos las manos e ingresábamos. Después de comer salíamos, nos lavábamos las manos y ya pasábamos a hacer la actividad que teníamos que hacer, pero siempre fue muy buen hábito el lavarnos las manos, todo el tiempo nos estábamos lavando las manos, porque acá hay mucha zona verde, entonces siempre estábamos sucias. Bueno, vamos a bajar por acá a mostrar el lugar, toda la zona verde que teníamos para jugar. Uno de los lugares que más me gustaba era este. Acá, cuando nos instalaron este tren, yo creo que fue la zona que más amamos las niñas. Nos encantaba compartir en este tren, acá nos escondíamos cuando no queríamos ya terminar la actividad de juego libre en las tardes, que era donde ya subíamos a comer y a dormirnos. Nos escondíamos en este tren, esto acá era lleno de piedras. Y acá siempre estábamos o comiendo, jugando. Había un palo de nísperos grandísimo donde nos montábamos a coger nísperos. Y acá ya subíamos para la parte del frente, que era donde estaban los juegos infantiles, que también era un lugar muy agradable para nosotras. Árboles que crecieron con nosotras, mira. Acá toda la zona de juegos. Yo pienso que ese era el izadero y los columpios donde en ese tiempo jugaba. Tal vez los pudieron haber cambiado, pero siempre hubo acá el parquecito infantil y allá al final termina el internado. Recuerdo que una vez mi mamá me trajo un domingo, eran las 5 de la tarde aproximadamente, y yo me quedé tan triste ese día al ver que ella se iba y me dejaba acá, y salí corriendo, di la vuelta y llegué allá a esa esquina y me subí toda la malla y caí a la calle para salir a alcanzarla, pero mientras yo hacía todo eso mi mamá ya iba lejos y no pude alcanzarla. Alguien pasó y me vio ahí y me trajo acá al internado. Fueron de verdad momentos de tristeza por no poder estar con mi mamá. Siempre anhelé estar con ella, me hizo mucha falta, pues yo era una niña y en esa edad lo que más necesita un niño es la compañía y el amor de sus padres. Aún así, yo quiero decirles que estos lugares todavía existen, este ya se acabó, lástima, pero los internados todavía existen y sé que hay niños que la pueden pasar mucho mejor en estos lugares que estando con sus padres. Lastimosamente es así, que sufren más estando con sus papás que estando lejos de ellos. Entonces quiero que vean estos lugares como algo chévere que puede ser la solución para muchas mujeres que ahora se encuentran solas, que no pueden estar cerca de sus hijos por muchos motivos, que busquen apoyo en estos lugares, que piensen en el bienestar de esos niños. Acá van a tener comida, van a tener donde dormir, van a tener compañía, van a estar entretenidos, van a estudiar, y que también de alguna manera, pues cuando los hijos están con nosotros muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para compartir con ellos. Entonces es eso, en el momento que podemos estar con ellos, recuperar ese tiempo y darles tiempo de calidad y no ver estos lugares como que es llevar los niños a una cárcel, es abandonarlos, no, porque todo está, yo pienso que en cada persona, como tú lo quieras ver. Pues si tú quieres llevar a tu hijo al internado y abandonarlo, desentenderte de él, pues así va a ser, pero si lo vas a tener allá porque vas a estar afuera trabajando y pensando en un futuro y en lo que realmente puedes hacer desde afuera para suplir las necesidades de tu hijo, pues también, todo es como lo veamos. Y en estos lugares
solo pasan cosas maravillosas. Lo único triste, obviamente, y que no lo voy a negar, es que el hecho de no poder crecer al lado de sus padres y tener un hogar es algo que deja un vacío muy grande. Cuando yo salí ya casi a mis 12 años, que ya fui a vivir con mi mamá, fue difícil, porque obviamente mis principios, valores, costumbres eran diferentes a los que ella tenía, porque cuando estaba los fines de semana con ella, pues finalmente tampoco estaba siempre con ella, iba y compartía con diferentes personas. Entonces, a pesar de eso, no fui una niña insegura, inestable, no, porque lo que me dieron acá sumó mucho para mi vida y me ayudó a crear bases. Y ahora que soy mamá, todo eso me ha servido demasiado para aplicarlo con Ana Eva. Bueno, vamos a seguir haciendo el recorrido porque este lugar es muy grande y eso que vieron que ya no está completo, ya hay una parte que vendieron, rentaron, no está completo, que es la parte de los dormitorios, y aún así miren todo el recorrido que hemos hecho. Acá es algo que sí me genera un poco de tristeza, es que yo no conocía los días de la semana, pues estaba muy pequeña y llegaba a esta malla que en ese tiempo estaba despoblada, pues no tenía toda esta parte de hierba, y yo me paraba ahí, a todo el que pasaba le preguntaba por mi mamá, le preguntaba que cuándo era sábado para que mi mamá llegara, y muchas veces mi mamá pasaba como del trabajo hacia arriba y me boleaba la mano en el colectivo. Entonces aprendí como por instinto a saber a qué horas pasaba mi mamá para al menos verla cuando me boleaba la mano, y ya eso me llenaba bastante. Entonces casi no me dejaban salir a este lugar recién llegaba al internado, porque yo llegaba acá era a buscar a mi mamá por todas partes. Al principio fue muy difícil y como todo en la vida es costumbre y aprendí uno a ver lo bueno de la vida y no lo malo. Entonces casi no me dejaban salir a esta zona para que yo no me pusiera triste pensando en mi mamá, y pues que yo salía a buscarla por todas partes. Entonces esa partecita ahí sí fue como un poco difícil, mientras entendí que tenía que esperar que pasaran los días para estar con ella. Y bueno, acá, en esta parte, recuerdo que nos enseñaron acerca del aseo y la limpieza que hay que tener en los lugares, aparte de que todo está organizado, debe estar limpio. Nos hicieron una poceta pequeña y teníamos implementos de aseo para niños, y acá nos ponían a barrer y a trapear y nos enseñaron a barrer y a trapear, y siempre en cada rincón del lugar había una papelera para que los papeles nunca estuvieran en el piso. Entonces esa parte también me gustó bastante porque teníamos un orden adentro, en cada lugar había orden, pero también aprendimos que tenía que haber limpieza. Si hubieran señoras que nos ayudaban con la limpieza del lugar, también nos enseñaban a nosotras a limpiar, no era una exigencia, fue más un aprendizaje. Entonces todo el tiempo estábamos como en este lugar, bueno, había un espacio para aprender a hacer el aseo, a limpiar una pared, a lavar un trapito. Los interiores siempre, desde que yo llegué acá, al día siguiente me bañé y lavé mis interiores. Y eso hago con Ana Eva. Me parece que es importante aprender también a cumplir con sus responsabilidades. Yo pienso que eso hace parte como de mi cuidado, de mi responsabilidad. Son las responsabilidades conmigo misma. Entonces, este lugar fue chévere porque fue un lugar de mucho aprendizaje. Bueno, esta es la alacena. Y acá guardaban todo lo que era el grano, que es un lugar muy cercano a la cocina. Y acá les cuento la importancia de incluir a los niños en todas las actividades que hacemos en la casa. Los viernes en la tarde llegaba al mercado. Cuando llegaba al mercado yo pienso que era uno de los momentos muy felices para nosotras, porque nos ayudábamos a organizar el mercado. Realmente no era una exigencia. A nosotras no nos exigían que hiciéramos esa actividad, pero para nosotros era tan chévere abrir la puerta de la despensa y ver todo por colores, por tamaños, o sea, era todo tan organizado que cada que yo organizo una alacena me acuerdo de este lugar.
Veníamos y entonces entre todas íbamos acomodando las cosas porque era surtir, no era pues como poner las cosas de nuevo, sino surtir, entonces ya sabíamos como el lugar de cada cosa según lo que ya había ubicado. Entonces este lugar era lleno de estanterías, pues no eran estas, eran otras, y se veía súper organizado todo. Y también la parte de la verdura, habían unas cavas en la parte del sótano y luego pasábamos a desgranar el frijol, la alberja, y era para nosotros una actividad, nos entretenía demasiado y ahí ven el resultado de yo haber podido vivir eso cuando estaba niña, que le cogí tanto amor que ahora eso se los enseño yo a ustedes para que lo pongan en práctica también y eso sume a la vida de todos. Bueno, este cuarto era el dormitorio, pero no el dormitorio donde dormíamos, sino el lugar donde descansábamos durante el día. Había un espacio en el que cada niño decidía si sentía sueño, si se sentía cansado, entrar a este lugar para descansar, cogíamos colchonetas y nos acostábamos a dormir acá. También hacíamos muchas actividades como gimnasia en este lugar. Eran lugares muy amplios, muy organizados, siempre tenían buena decoración y algo que me parecía chévere era que en cada lugar, en cada espacio de este lugar, habían imágenes de todas. Entonces eso hacía que sintiéramos más nuestro el lugar, o sea, que sentíamos que esta era nuestra casa realmente porque en cada lugar habían fotos de todas, haciendo diferentes actividades. Nos tomaban muchas fotos. Quisiera compartirles un poquito también de esa parte. En este lugar estaba la enfermería y acá, que ahora es la enfermería, adivinen qué quedaba. Este era el muñequero y este lugar era de los que más organizados se conservaba. A pesar de que habían tantos juguetes porque nos donaban muchos juguetes, habían muchos muebles donde podíamos organizar. Entonces, si acá llegábamos, o sea, nosotros llegábamos y de entrada ya estábamos enamoradas del espacio y queríamos jugar. Obviamente un espacio organizado motiva a hacer muchas cosas. Como acá estaban los juguetes, pues escogíamos una muñeca y hacíamos el reguero para poder jugar. Pero así como encontrábamos las cosas, las dejábamos. Y finalmente, ¿qué era lo que ayudaba a conservar todo organizado? Que todo regresaba a su lugar. De donde cogíamos la muñeca, ahí regresaba. Los teteros tenían un lugar, la ropa un lugar, los coches, las pelotas, los bloques, todo absolutamente en este lugar volvía a su lugar. O sea, de acá salíamos dejando todo organizado. Y eso fue algo que aprendimos sin exigencia. Al principio para estas profesoras fue muy teso porque ellas eran las que hacían el trabajo para podernos enseñar y ya luego, después de aprender, nosotros teníamos que cumplir con lo que nos decían, sin ser castigados porque dejáramos algo fuera de lugar. Simplemente, Sara, se te quedó esto fuera de lugar, o eso dónde va, a dónde lo tienes que regresar, y fue la mejor manera para enseñarnos. Bueno, íbamos a la escuela a partir de los 5 años, que fue a la edad que entré a primero, o sea que yo estuve un año recibiendo clases acá en el internado y les voy a mostrar cuál era el aula. Estos eran los baños de las aulas de clase y acá estuve en jardín, porque acá hacíamos jardín y prejardín y ya pasábamos a la escuela a hacer primero. Entonces esta era el aula de jardín. Acá vimos nuestros primeros pasos con lo académico.